Hola. Hola, ¿cómo Buenas estás? noches después de ni se sabe. Ya ni me acuerdo, como un mes o así. ¿Qué Sí, tal yo creo estás? que 4 o 5 semanas, más o menos. Yo muy bien, muy bien, muy bien. Tuve que ir al dentista. Esa fue la razón por la que pospusimos el último programa. No me di cuenta y justo tenía dentista un lunes. Y me dijo él, ¿tienes alguna reunión? Digo, no, yo trabajo por la mañana. Dice, vale, es que te será difícil luego hablar. Y me di cuenta efectivamente que teníamos el secretario y fue como, me dormía en la boca. Digo, no, voy a ahorrar esa imagen a la gente. Y luego la semana siguiente fue festivo en Madrid y Eso aquí es. se respetan los festivos. Así Entonces, es. Así es, así es. Y los de Madrid, y más aún. había que Muy saber la bien. palabra, hombre. Pues eso. Pues nada, pues tenemos una semanita más aquí en el Secreter. Vamos a avanzar un poquito con algunas cartas que, bueno, pues siguen Ujú. siendo algunas breves, para que nos ubiquemos un poco. Ya por fin terminamos todas las cartas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora en el año 47, o sea, ya se ha publicado el Hobbit y Tolkien está planteándose diferentes cosas que publicar, por Sí, quedarnos un poco, situarnos un poco de donde estuvimos la última vez. Y en eso esta es. ocasión, pues va a empezar mi compañero Amrod Sí. con la primera carta. Entonces, si tienes algo más que decir, dilo ahora o calla para siempre y empiezas a leer. No, efectivamente, estamos cerca, lo que has comentado, cerca de publicar El Señor de los Anillos. Entonces se está manteniendo una correspondencia directa con la editorial, preguntando pues, cuál es el avance, Tolkien enviando los primeros borradores, haciendo correcciones, y entramos en un terreno, si recordáis, si escuchasteis o visteis el capítulo anterior, en el terreno de las correcciones y modificaciones de El Hobbit. El Hobbit tiene una estructura, cuando Tolkien escribe El Señor de los Anillos, se ve inclinado, aunque al principio no quiere, a cambiar partes del Hobbit. Entonces nos vamos a empezar a adentrar en esos momentos. Si recordáis el capítulo anterior, él negó rotundamente, dijo que no quería meterse en ese jardín, que no quería hacer modificaciones a El Hobbit porque estaba bien como estaba. Pero veremos que va cambiando de opinión. Y verdad es que ahora mismo está en el momento de quiero publicar Egidio Granjero de Ham. Ahora está. Además, eso es, lleva 6-7 años en los que la editorial no para de pedirle nuevas cosas. Él dice, yo tengo Egidio, la editorial dice, no termina de cuajar, y él sigue insistiendo en que tiene Egidio, que a él le gusta mucho. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Continuamos con la carta 110, en este caso a la editorial, a Allen and Unwin, y data del 20 de septiembre de 1947. Dice así, el primer prólogo que escribe en este caso Humphrey Carpenter para establecer un contexto. Los editores americanos de Tolkien, la Houghton Mifflin Company, solicitaron el permiso de Allen and Unwin para utilizar varios de los acertijos de El Hobbit en una antología poética. Allen and Unwin le insinuaron a Tolkien que los acertijos se tomaron del folclore tradicional y no fueron inventados por usted. Esa última frase viene entre comillas. La contestación de Tolkien. En cuanto a los acertijos, todos son obra mía, excepto 30 caballos blancos, que es tradicional, y sin piernas. El resto, aunque su estilo y métodos son los de los antiguos acertijos literarios y no folclóricos, no tiene modelos, que yo sepa, salvo solo el acertijo del huevo, que es la reducción de un dístico mío propio de otro acertijo literario más largo, que aparece en algunos libros de canciones de cuna, en especial americanos. De modo que me parece que utilizarlo sin pagar derechos sería tan justo como marcharse con una silla ajena porque es una copia Chippendale o beberse el vino de alguien porque la etiqueta de la botella dice tipo Oporto. Me siento también obligado a observar que el sol sobre las margaritas no está en verso, como tampoco sin piernas. Es solo la etimología de la palabra Daisy, margarita, expresada en forma de acertijo. Como veis, es una contestación corta donde prima la negativa. No. Si queréis utilizar estos acertijos, son míos, no son folclóricos, no están sacados del folclore y por lo tanto tenéis que pasar por caja. Aquí Tolkien es bastante tajante. Entonces, él reconoce que tanto el de 30 caballos blancos, si lo recordáis, era, lo tengo aquí anotado, ¿vale? 30 caballos blancos en una sierra bermeja, primero mordisquean y luego machacan y luego descansan.
¿Cuál era, Arede? ¿Lo recuerdas la respuesta? Fatal siempre, o sea, no sé por qué me has hecho esto. Te he metido en una trampa. Los dientes, acuérdate, ¿no? Yo solo me sé los del Hobbit y a veces se me olvidan. Y luego el otro del que habla es el de Sin Piernas, que ese es más que un acertijo, es un juego, porque no tiene ningún sentido. Si recordáis, decía así: sin piernas se apoya en una pierna, 2 piernas se sienta cerca de 3 piernas y 4 piernas consiguió algo. Sin piernas, 2 piernas y 3 piernas, 3 piernas y 4 piernas es como nombres, ¿vale? Como nombres propios. La solución: un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa y el gato que consigue las espinas. Es que esto no tiene sentido, de verdad. O sea, ¿cómo voy a averiguar esto? El propio Tolkien, que bueno, pues le hacía gracia, y lo sorprendente es que al resto también nos hace gracia. Entonces, bueno, pues al final este programa siempre sirve también, o esta sección siempre sirve también para recomendar libros. Yo creo que este lo hemos recomendado en varias ocasiones, El Hobbit anotado, ¿vale? A mi gusto es la mejor edición que tiene El Hobbit y además es la más completa. Entonces, cuando llegas al capítulo 5, Acertijos en la oscuridad, te va haciendo un desglose de todos los acertijos, un poco arqueología, ¿vale? De los acertijos. Entonces aquí Tolkien dice que no son folclóricos del todo, pero no es exactamente así. Aquí Douglas Anderson, que es la persona que anota el libro, pues te lo va contando, ¿no? Él habla de que 30 caballos y sin piernas puede ser. Y que el otro, que es, lo tenía por aquí, el de... ¿Sobre las margaritas? Sí, ¿O creo que el de sí. canción de cuna este? Vamos a ver. Vale, el de caja sin llave, tapas o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. ¿Vale? Si recordáis, eso es un huevo, es la respuesta. Yo creo que es del que habla aquí porque dice: que yo sepa, salvo el acertijo del huevo, que es la reducción de un dístico mío propio. Bueno, de otro acertijo literario más largo que aparece en algunos libros de canciones de cuna. Aquí Douglas Anderson te lo pone por completo, que dice: en salas de mármol blancas como la leche, tapizadas de piel suave como la seda, dentro de una fuente límpida como el cristal, hay una manzana dorada. No tiene puertas esta fortaleza, pero los ladrones irrumpen y roban el oro. Sin embargo, no es... Aquí Tolkien es muy difuso a la hora de... porque no es una canción de cuna. Te explica que es una aventura nórdica, versos de... ¿Dónde está? Bueno, que lo saca de él, versos de miembros de la Asociación de la Escuela de Inglés de la Universidad de Leeds. ¿Vale? Entonces, son 2 acertijos sajones, se consideran 2 acertijos sajones recientemente descubiertos, por entonces, en 1923. Entonces, realmente no son suyos propios, por lo menos este, ¿de acuerdo? Y luego te pones a indagar y, por ejemplo, aquí el que Douglas Anderson data como el 22, creo que es, a ver. Sí. Todos viven sin aliento y fríos como los muertos, nunca con sed, siempre bebiendo, todos en mallas, siempre en silencio. Un pez, es la respuesta. Y entonces te dice aquí que este acertijo es una ligera variante de la saga del rey Heidrik el Sabio, en noruego antiguo. Y bueno, pues te cuenta toda la historia de Heidrik el Sabio, básicamente, para no enrollarnos. Pero que sí que hay muchos de los acertijos que Tolkien saca pues, de sus conocimientos previos y del folclore. Entonces aquí no diría que Tolkien miente, pero no es 100% honesto. Ahora sí puedes poner el... Ya estaba preparado. Ya está preparadísimo, ¿no? Porque efectivamente no son propios, todos los saca del folclore. Y aquí podría decir, bueno, son todo variantes que yo he escrito, pero no son exactamente míos. Y allí está diciendo, sí, son míos, son míos. Pasad por caja, ¿no? Y poco más, recomiendo, porque tampoco quiero alargar mucho esta carta, ¿vale? Pero si tenéis ocasión de haceros con este ejemplar, vienen uno a uno todos explicados y además, más importante, vienen todas las variaciones que va a haber en la siguiente edición, todas las variaciones con respecto al Hobbit que se estrena, que se publica en 1937, ¿vale? Así que este le recomendamos. Una cosa, Sí. ¿por qué no consideras que esto pueda ser como algo auténtico suyo?
Y, por ejemplo, si cogemos la reinterpretación de La caída de Arturo o Sigurd and Gudrun, o voy más allá, los Ya. nombres que ha cogido de las sagas para ponerlos, tipo Philly, Kili, todo eso, ¿qué pasa? O sea, porque al final Tolkien lo que hace mucho es coger cosas que ya existen y reinterpretarlas y darles su toque. ¿Qué pasa? ¿Que los acertijos no puede ser y con los otros sí? No, no, totalmente. Solo Debate, digo ¿eh? que, Debate. claro, no, no, completamente, es para debate, exacto. Es, al final, porque yo no lo consideraría plagio, no es plagio, no está apropiándose de algo, sino que lo está modificando. Es lo mismo que hace con Sigurd y Gudrun, por ejemplo. Él hace una traducción propia. Pero en este caso lo que le está diciendo a la editorial es, no, estos son míos, míos. Entonces, no está mintiendo. No, él lo que está diciendo es que, que él sepa que se ha podido pasar en antiguos acertijos literarios, pero él los ha reinterpretado. Puede ser, puede ser. Igual que dice, una silla ajena porque es una copia chip and Dale. ¿Qué pasa? Que por ser una copia no la vas a... O sea, Sí, 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 supongo que sí. es por Habría debate. que, claro, sí, sí, no, me parece un súper debate, yo no tengo respuesta para esto. O sea, Tema de eh, reunión para lesbianas. totalmente, totalmente. ¿Son los acertijos de Tolkien propios de Tolkien hasta qué punto? ¿No? Esa sería la pregunta que habría que hacerse. Yo no sabría responderle porque tampoco conozco mucho las normas del plagio. ¿Puedo coger yo un libro, puedo coger El Señor de los Anillos, cambiar los nombres a los personajes y hablar sobre lo mismo? Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, ya que Creación cada es uno... complicada porque la subcreación al final es un plagio de la... Completamente, completamente. Así que bueno, lo podemos dejar, si te parece bien, a la libertad del, del del espectador. lector, en este caso, del espectador. Vale. Bien, si quieres pasamos a la siguiente. Sí. Vale, esta me tocaba a mí también. Siempre tengo miedo de prepararme una carta que no me toca, te lo juro. Joder, Los tengo el, miro el tengo el WhatsApp mismo, 40 veces. tengo el mismo miedo, tengo el mismo miedo. Y nos pasará, cualquier día nos equivocaremos y prepararemos los dos la misma o los dos ninguna. Bien, esta es la carta número 111. Espera. Sí. ¡Uy! Un día vamos a hacer un recopilatorio de tomas falsas de estos momentos. Es que, o sea, de verdad, ¿sabes lo que es el típico gato de la gente que se ríe en Instagram de que es malo? Pues eso se ha vuelto mi gato últimamente, o sea, de verdad. Y es Gawain. ponerme en un directo y empezar a dar por culo. Qué Chico, majo es, qué majo. Bueno, fatal. pues continuamos. Carta número 111 a Sir Stanley Unwin. Ahora ya es Ser, si recordáis, le otorgaron el título hace unas cuantas cartas. Y data del 21 de septiembre de 1944, de 47. La carta dice así. Le escribí el último día de julio, pero no le envié la carta, pues era todo una alaraca acerca de mis obras. Hyde, o Jekyll, ha tenido que salirse con la suya y me he visto obligado a consagrarme sobre todo a la filología, especialmente por cuanto mi colega de Lieja, con el que había emprendido una investigación antes de la guerra, se había quedado aquí con el fin de ayudar a tener nuestro trabajo listo para la prensa. Ahora estoy a punto de partir otra vez por unos cuantos días, ocupado con asuntos del college. Me toca ir con el director y el tesorero a inspeccionar propiedades en Cambridge y Lincolnshire. De modo que antes de dejar su carta del 28 de julio, todavía sin respuesta, le mando junto con esta mi carta original, y ahora más bien maltrecha. Con ella envío los comentarios de Reiner, también algunas notas sobre el Hobbit, y, para la posible diversión suya y de Reiner, una copia de la reescritura del capítulo 5 de esa obra, que simplificaría, aunque no necesariamente mejoraría, mi presente tarea. He intentado sin éxito intercalar con esfuerzo la revisión del libro 2 del Señor de los Anillos entre mi investigación y los viajes. Pero como me gustaría mucho obtener el beneficio de la lectura de Reiner y la suya si tiene tiempo, le envío bajo una cubierta separada con sus muchos defectos de detalle. Pero Reiner advertirá, si tiene tiempo de molestarse con el examen de este paquete, que el capítulo 14 ha sido reescrito para que armonizara con la reescritura del capítulo 2, Historia Antigua, que él ha leído. El capítulo 2 se llama ahora La sombra del pasado, y la mayor parte del material histórico que contenía ha sido eliminado, mientras que se le concede más atención a Gollum.
De modo que si el 14 parece repetitivo, no es en realidad así. Ahora prácticamente nada del 14 aparece en el 2. Envío también el capítulo que sirve de prefacio a la totalidad, de los Hobbits, que actúa como vínculo entre el libro precedente y al mismo tiempo responde a las preguntas que se han formulado. Esta carta es reveladora. Aquí hay varias cosillas, ¿vale? Bueno, él sigue un poco en su día a día, sigue sus labores de investigación en filología y mientras tanto, pues saca tiempo cuando puede, pues para seguir avanzando con El Señor de los Anillos, corrigiendo todas esas sincronicidades que le fallaban y ahora ha dado un paso nuevo. Este paso nuevo lo deja caer y lo dice como, cito textualmente, para la posible diversión suya y de Reiner, una copia reescritura del capítulo 5 de esa obra, refiriéndose al Hobbit. Es decir, y dice, porque simplificaría, aunque no necesariamente mejoraría, mi presente tarea. Envía, sin parece ser la petición de la editorial, una reescritura del capítulo 5 del Hobbit para sincronizar mejor El Señor de los Anillos. Entonces él habla en términos de que le ayudaría mucho en la tarea, aunque no mejoraría lo que hay presente. Si recordamos, hace literalmente 3 o 4 cartas, él dijo que no hacía falta esto. Y ahora ha cambiado de opinión. Una vez más nos falta contexto, no sabemos si es la editorial la que le dice, oye, mira, es que esta parte no se entiende. Y eso me da pie al siguiente punto de la carta. Es posible que la editorial le dijera, hay partes aquí que no encajan con el Hobbit. Y esas partes están fundamentalmente en 2 de los capítulos en El Señor de los Anillos, que es el capítulo número 2, recién titulado La sombra del pasado. Si recordáis, es Gandalf hablando a Frodo sobre el viaje del anillo y cómo ha llegado a sus manos. Y el capítulo 14 del Señor de los Anillos del que habla es el Concilio de Elrond, que es el otro capítulo dentro del Señor de los Anillos donde se habla de también la historia del anillo. Entonces, había partes que aparecían en el capítulo 2 y que Tolkien traslada al capítulo 14. Todo esto con la finalidad de otorgar una historia verosímil al viaje del anillo. Es decir, sobre todo cuando llega a manos de Gollum, lo que significa que llega a manos de Gollum, que es matar a Déagol, cuando es Sméagol, matar a Déagol, para obtenerlo, aislarse del mundo y encerrarse durante 500 años en una cueva, ¿no? Y porque el anillo le está consumiendo. Entonces, él revisa el capítulo 5 del Hobbit con el capítulo 2 del Señor de los Anillos, La sombra del pasado, con el Concilio de Elrond, que es el capítulo 14, ¿vale? Del libro segundo, La comunidad del anillo. Y de hecho, pues, hay un momento en el capítulo 14, porque lo he releído en diagonal, justo para esta carta, en el que el propio Elrond, casi en palabras de Tolkien, dice lo siguiente, dice, estaba Bilbo contando la historia del anillo, pero Elrond alzó la mano. Bien dicho, amigo mío, dijo, pero ya es suficiente. Y esto es lo que cuenta aquí Tolkien en la carta, es, de modo que si el capítulo 14 parece repetitivo, no es en realidad así. Ahora prácticamente nada del 14 aparece en el 2. Es como que tenía la oportunidad de volver a contar la historia, pero el propio Elrond le interrumpe y le dice, no, esto ya lo conocemos, así que ya es suficiente, vamos a dar paso a lo siguiente. Y en este capítulo, el 14, el Concilio de Elrond, aquí Gandalf añade cosillas nuevas sobre cómo busca a Gollum, cuando tiene esas inquietudes sobre que el anillo que tienen los hobbits puede ser el anillo único y cómo Aragorn persigue, captura a Gollum y finalmente lo lleva al reino del bosque y Legolas, aquí como emisario en el concilio, dice, pero Gollum ha escapado. ¿Vale? Finalmente en la carta hace un añadido del que no se había hablado nunca y es otra conexión entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, que surge para dar respuesta a muchas incógnitas que había por entonces sobre los hobbits, que son los hobbits exactamente, ¿no? Entonces, es aquí donde Tolkien escribe ese famoso capítulo de los hobbits, a la que mucha gente sé que le da mucha pereza. Es un capítulo que a la gente, más de uno me ha dicho, yo me lo salto, pero bueno, que sirve de prólogo, donde nos habla que Bilbo está escribiendo el libro de la frontera del oeste, nos habla de los albos, los pelosos, los fuertes, de la hierba para fumar en pipa y cosas así, ¿no? De un poco las costumbres
un capítulo costumbrista de los hobbits. ¿Tú te lo lees, Aredel? Siempre, de eso no has visto mis caritas de por qué la gente no se lee esto. Sí. Yo también sí que quería comentar que es verdad que he cambiado de opinión, pero que a veces se nos olvida que entre una carta y otra puede haber pasado un año y pico. O sea que al Es verdad. final las recopilamos y a lo mejor es la carta 111, pero 109 y esta ha sido la 111. Pues que a lo mejor entre una y otra han pasado Eso es. meses. Entonces, bueno, aparte de que es verdad que no tenemos las cartas que le escribían a él, pues también pues tener eso un poco en cuenta, que al final no es que cambie de opinión de un día para otro. Eso es. Y efectivamente Tolkien es siempre, si peca de algo, es de reflexivo. Él piensa las cosas, las reescribe muchísimo. Entonces, probablemente este cambio de opinión ha sido un proceso muy minucioso. Él le ha dado muchísimas vueltas, ¿no? Pero es reseñable, ¿no? Que al principio no quería tocar el Hobbit. El Hobbit era un éxito. Imaginad escribir un libro que es un éxito, que no te hace rico, pero empieza a hacerte dinero, porque ahora Y que mismo Tolkien... también. Eso es. Y tener que tocarlo es complicado, ¿no? Él no quería pasar por ese proceso. Y entonces aquí, sutilmente, lo deja caer, ¿no? Oye, esto para vuestra diversión, por si queréis echarle un vistacillo, a ver si creéis que puede sumar, ¿no? Y lo envía. Entonces es gracioso, porque al final él lo que busca o la intención que tiene aquí es facilitar las cosas, ¿no? Tiene una historia muy buena, que es El Señor de los Anillos, pero necesita hacer algunos cambios, ¿no? Y entonces, una vez más, aquí vienen todos esos cambios, por si alguien le quiere echar un vistacillo. Por ejemplo, también leyéndolo en diagonal, en la edición del Hobbit de 1937, Gollum sí que dice mi tesoro, pero con mi tesoro se refiere a sí mismo. En la segunda edición, cuando Tolkien hace estos cambios, que es la segunda edición de 1951, Gollum, cuando dice mi tesoro, ya no se refiere a sí mismo, sino que se refiere al anillo. Eso es. ¿Quieres añadir algo más? No, muy buen análisis, no tengo nada más que aportar. Estupendo, No tengo nada más que pues... aportar porque ya sabes que El Hobbit es el libro que menos me gusta, entonces es el libro del que menos sé. No, bueno, es un libro... Bueno, que esos son gustos, esto es mi gusto Sí, personal, que conste, ¿eh? O sea, sí. mi libro favorito es el Silmarillion y hay gente que no se lo acaba, ¿eh? O sea, que No, eso y es gusto mío personal. es completamente lícito. La última reunión que tuvimos en el Esmial de Númenor, que leímos Robert Andon, había gente que no le había gustado. Dice, bueno, ya he leído Robert Andon y me parece demasiado infantil, me parece que no es lo que yo busco, ¿no? Cuando quiero leer a Tolkien. Y ahí es normal que a la gente le pase con el Hobbit. Yo no es mi preferido. Yo si tuviera que escoger entre los tres grandes, sería El Señor de los Anillos, El Silmarillion y finalmente el Hobbit. Sí me gusta mucho, pero es el tercero en, en la escala. Así que bueno. Acabo de descubrir que, no sé si ha sido cuando me he levantado, que he quitado el micro y no sé si se me ha escuchado bien o no, o qué, pero bueno, lo que he descubierto ahora, que de repente veo aquí un cable jack suelto y digo, ¿y esto qué hace aquí? Y era que había quitado. Bueno, yo te he estado escuchando bien, salvo que no te haya escuchado algo y yo haya seguido hablando. No sé si No, yo eso me ha has sido. escuchado lo que te decía, entonces, bueno, ya me he dado cuenta, ya lo he solventado. Lo Mira, peor es que decían ahora tengo aquí, los cascos, entonces escuchaba por el audio del ordenador y no me he dado cuenta. O sea, bueno, vale. estamos Mira, de lujo. dice Thomas que se oye bien. Ay, gracias. Y luego añadía platero y pincel, esta carta tiene enjundias. Cierto. Perfecto. Pasamos a la Pues 112. la carta 112, que esta vez sí que me toca a mí. Esta es una carta un poco Sí, especial. Y vamos a poner una imagen, ¿no, Rorro? sí. Bueno, Vamos a ver os si no voy tengo leyendo, problemas. esta es Catherine Farrer, y os voy leyendo así un poquito primero el prefacio. Una tarjeta postal escrita aparentemente el 30 de noviembre de 1947, en la que se utiliza el sistema de runas empleado en el Hobbit. En la página 512 se era una transliteración. La señora Farrer, escritora de historias detectivescas, estaba casada con el teólogo Austin Farrer, entonces capellán del Trinity College de Oxford. Aparentemente le había pedido a Tolkien que le firmara su ejemplar del Hobbit. Normalmente no leemos las cartas en inglés, pero yo creo que esta merece la pena. Pero merece la pena leerla en inglés, es muy cortita, perdón por mi inglés, y sobre todo merece la pena que la leáis. Porque claro, hay algún cambio de grafía a la hora de transliterar por el uso de las runas. Ujú.
¿Vale? Entonces, bueno, pues os la voy a leer en inglés y luego la leo en castellano. 3 Manor Road, Sunday, November the 30th. Dear Mrs. Farrer, of course, I will sign your copy of The Hobbit. I am honored by the request. It is good news that the book is obtainable again. The next book will contain more detailed information about runes and other alphabets in response to many inquiries. In the meantime, while the great work is being finished, I wonder if you would like a proper key to the special Dwarvish adaptation of the English runic alphabet, only part of which appears in The Hobbit, including the cover. We enjoyed last Monday evening very much and hope for a return much soon. Yours sincerely, J.R.R. Tolkien. Esa sería la carta en inglés. Perdón por mi acento. No, ha sido maravilloso, maravilloso. Por momentos he vuelto al listening del instituto, pero si no la leo no me entero de nada. Pero no, perfecto, perfecto. Y dice así en castellano. 3 de Manor Road, domingo 13 de diciembre. Estimada señora Farrer, desde luego firmaré su ejemplar del Hobbit. Me honra su solicitud. Es una buena noticia que el libro esté otra vez disponible. El próximo libro contendrá más información sobre las runas y otros alfabetos en respuesta a numerosos pedidos. Mientras la gran obra está siendo completada, me pregunto si le gustaría disponer de una clave adecuada para la adaptación especial de los enanos del alfabeto rúnico inglés, del que solo parte aparece en el Hobbit, incluyendo la cubierta. Disfrutamos mucho la velada del pasado lunes y espero pronto celebrar otra igual en mi casa. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, pues hablando un poquito sobre esta carta, más que cuenta en esta carta, que es que, bueno, pues está trabajando en ello, en lo que ya sabemos que está trabajando en el Señor de los Anillos, le hace como un favor, como un detalle bonito, poniéndole en runas la carta para que ella pueda conocer todas las runas, pueda descifrarlas, lo cual nos indica que Catherine pues, es una persona que le gustan mucho las lenguas, con la cual Tolkien parece tener una relación afectuosa. Yo creo que esta carta también es muy personal en el sentido de que muestra un poco el cariño que puede tener Tolkien a sus vecinos. Ahora mismo hablaré de quién está Catherine, que es una vecina suya. Y bueno, pues poquillo más. Sí que nos aparece que quiere hablar un poco más de los enanos y de elaborar un poquito más en el libro que sigue escribiendo, que no voy a decir más porque Amrod nos ha hecho un buen resumen de dónde estaba en ese momento y no ha avanzado más. Y por no repetir. Tal y como aparece ahí es como aparece en el libro, ¿vale? O sea, no es que lo hayamos buscado en internet, es que en el libro así. aparece así. Y ya, pues para hablar un poquito de esta Catherine Farrer, voy a hablar, ya he sacado antes Amrod el libro de Petete y yo saco el libro grande de Petete. Completamente. Que ya sabéis que no podemos hacer ningún programa sin él. Eso es. Para la gente que no lo conozca, es Companion and Guide de Hammond y School, que bueno, son unos tomazos enormes, en donde viene día a día lo que Tolkien hizo y las personas con las que mantuvo contacto. Entonces es probablemente el compendio más minucioso y detallado de la vida y de la obra de Tolkien. Inconveniente, está en inglés. No ha salido nunca en castellano, @Minotauro, again. Pero es de verdad súper útil. Si tenéis ocasión y dinero, porque es un poquito caro, eso sí es cierto, y os gusta, pues eso, hacer artículos o cosillas así, para investigar está súper bien. Efectivamente. Pues en ella, pues como bien dice mi compañera, aparecen entradas, y entonces en este caso pues tenemos una entrada Farrer Catherine Dorothy, en el que nos cuenta un poco quién es esta persona. Eran vecinos de los Tolkien desde marzo de 1947 a mayo de 1950. No sé si os acordáis, normalmente las casas empezaban con el número 20 de Northwood Road, pero al final se mudan, la casa se queda muy grande y demás, y se muda a una casa mucho más chiquitita, en la que van a estar unos años, que es esta de Manor Road. Y es aquí donde se hacen amigos de este matrimonio, que es Austin y Catherine Farrer. Esta Catherine Farrer era profesora, no en la Universidad de Oxford, pero sí que había sido profesora pues, en colegios y demás, y había publicado en alguna ocasión en alguna revista algún poemita, alguna traducción y cosas así.
pero sobre todo por lo que ha pasado un poco más a la historia de la literatura inglesa, que la verdad es que a nosotros no nos suena de nada, pero es normal, es porque ella fue una novelista de thriller, escribió como 3 novelas que se hicieron relativamente conocidas en el momento, en los años 40. Pero en los años 50 es cuando las escribe, no los años 40. Los años 50 es cuando escribe estas 3 novelas y se hace conocida por ello. El marido de esta Catherine, que era Austin, era sacerdote desde 1929 en Oxford y bueno, pues también por eso de la Iglesia de Inglaterra. Y bueno, pues aunque no era la misma religión que Tolkien, pero sí que tenían como una afinidad en cuanto al cristianismo. Son diferentes vertientes del cristianismo, pero bueno, pues siguen teniendo sus parecidos religiosos. Y nada, pues esta persona, no os quiero contar más sobre ella porque mi última carta también va a Catherine y ahí pues os contaré un poquito más sobre ella, sobre lo que cuentan en esta carta, ¿vale? No sé si quieres contar alguna cosa más aparte, bueno, sobre estas runas. Las runas, bueno, pues ya aparecen desde el Silmarillion, se les da como un origen, se llaman las Kirth, ¿verdad? Son las runas enanas, es el nombre técnico que reciben. ¿Las runas también fueron inventadas por Fëanor o soy yo atribuyendo a Fëanor todo? Yo creo que son de Daeron, son élficas. Ah, de Daeron, es verdad. Son de Daeron. Es un personaje que podéis encontrar en el estudio de Beren y Luthien. Es verdad, son Eso de es. Daeron. Pero es importante señalarlo porque la gente se confunde mucho. A pesar de que las usan los enanos, es casi como un regalo de los elfos. Esta forma de escritura está hecha por los elfos. Sí, efectivamente. Pero estas runas están basadas en las típicas runas nórdicas Eso en las es. cuales estaba escrito. De hecho, pues por lo que os decía que estaba guay escucharlo, leerlo en inglés, es que, por ejemplo, la runa TH se escribe junta. O sea, no tienes una T y luego una H. Entonces, si vemos, es que iba a señalar, pero no puedo señalar, yo creo. ¿Ves? No sé si se ve. Pero si veis en la Yo creo tercera que sí. línea, A ver. empieza por arriba. La ¿Sí? tercera línea por arriba, ¿Esto? primera línea, segunda línea, tercera línea. Ahí aparecen 2 palabras. La segunda es 30th. Si veis, no, la palabra de al lado. 30th está como el palito y luego hacia así. Eso es la TH. Que Ah, empieza y acaba 30th, que sería como el 13. sí. Bueno, perdón, el 30. De noviembre. O sea, simplemente arriba, por ejemplo, tenemos November. O sea, una vez que ya empiezas a verlo, pues es verdad que muchas runas se parecen a la grafía actual, al alfabeto actual que tenemos. Pero bueno, simplemente decir eso, que para hacer las Kirr se basa en las típicas runas nórdicas que él estudió y que cualquier persona que ha estudiado noruego antiguo ha tenido que estudiar y ya está. No sé si quieres comentar algo más. Todo el mundo ha estudiado noruego antiguo alguna vez. Cualquier persona que ha estudiado noruego antiguo. Claro, estaba de optativa. ¿Vale? No, lo has dicho todo súper bien. También no confundir, hay unas runas para el Hobbit y hay unas runas para el Señor de los Anillos. Hay unas variaciones cuando él utiliza runas en el Señor de los Anillos. Si buscáis el mapa de Thror, que recordáis, tiene unas runas y tal, no sé qué, esas son muy sencillas de traducir, además, es casi como un juego infantil porque es cambiar una letra por un símbolo. Pero las runas que aparecen en, por ejemplo, El Señor de los Anillos, en la Puerta de Moria, son un poco más complejas. Tolkien evoluciona ese lenguaje rúnico. Y luego Y tenemos también rúnico, parte adunaico. O sea que el sí, alfabeto adunaico, pues también es, que sé que se utiliza en Númenor, pues también utiliza como un tipo de runa. eso es. Y poco más. No se ve justo, pero al final además está la firma de Tolkien en runas. Sí, A ver, sí. ¿se puede Espera, quitar el banner? si quito el banner se ve. Espera, ahí está. Vale. Vale. Entonces está aquí. Que bueno, os podéis imaginar porque prácticamente pone JRR y se puede diferenciar el Tolkien más o menos, ¿no? Aquí este lenguaje es bastante sencillito, está hecho para el Hobbit, para un público más infantil, para que la gente casi lo utilice como un juego, ¿no? Estaba pensando Luego que sí es también más hay complicado. runas en las cartas a Papá Noel. Sí, es verdad. Eso es. Pues listo, pasamos a la siguiente. Sí, pues la siguiente Vale, también me voy a encargar yo. Esta es la carta más larga que perfecto. vamos a leer hoy. Esta ya sabéis que de vez en cuando nos toca una carta larga, pues hoy es la Sí. carta número 113 a C.S. Lewis. Y pues os voy a leer primero el prefacio. Las exactas circunstancias que dieron ocasión a esta carta no resultan claras,
pero parece que Tolkien y Lewis habían estado manteniendo correspondencia acerca de una crítica que Tolkien le había hecho a una obra de Lewis, leída en voz alta en los Inklings. Pudo haber sido parte de English Literature in the 16th Century de Lewis, perteneciente a la serie Oxford History of English Language, ONGEL, a la que hay referencias en esta carta. 70ª de 1948. Mi querido Jack, fue amable de tu parte escribir a vuelta de correo, pero escribes ampliamente sobre la ofensa. ¿Estás seguro de que en mi carta corregí ofendido por apenado? No podemos dejar de apenarnos por lo penoso. Sabía perfectamente que no permitirías que la pena se convirtiera en resentimiento, aunque, o aún menos porque, fuera esa una tendencia de tu naturaleza. Sin embargo, hay de aquel por el que la tentación se presente. Lamento causar pena en sí, y en la medida en que tuviera el derecho de hacerlo, y lamento mucho, por cierto, haberla provocado en exceso y del todo innecesariamente. Mis versos y mi carta fueron consecuencia de una súbita y muy aguda advertencia. No la olvidaré muy deprisa, de la pena que pueda saltar a su autor, tanto en la creación de la obra como en su publicación, que es parte esencial del entero proceso. La vivacidad de la percepción fue debida, por supuesto, al hecho de que tú, por quien siento el más profundo afecto y simpatía, fuiste la víctima y yo mismo el victimario. Pero sentí que la mezquindad de mi corazón me escondía bajo el látigo a medias condescendiente, a medias burlón, convertido en una mera excusa para la carnicería verbal. En ocasiones, pocas afortunadamente, me posee una especie de furor scribendi en el que la pluma es la que encuentra las palabras antes que la cabeza o el corazón, y esta ha sido una de ellas. Pero nada en tus palabras o tu actitud me dio a entender que te sentías ofendido. Sin embargo, pude ver que lo estabas, de lo contrario no habrías sido humano, y tu carta muestra en qué grado. Diría yo que para bien y no para mal, pero eso ya es algo entre tú y Dios. Uno de los misterios del dolor es que para el que lo sufre es una oportunidad para el bien, un camino ascendente por más que sea arduo. Pero sigue siendo malo y por fuerza debe desalentar a toda conciencia haberlo causado a la ligera o en exceso, por no hablar ya de hacerlo de buen grado. Y aun por necesidad o privilegio, como el que le cabe a un padre o a un maestro que castiga o incluso a un hombre que golpea a un perro, se trata de la vara de Dios que solo debe esgrimirse con temblor. Puede que haya habido uno o dos de mis comentarios que hayan sido justos o válidos, pero debía haberme limitado a ellos y expresarlos de manera diferente. Mal médico es el que cubre de hiel una píldora no del todo intragable. Pero en cuanto a tus sentimientos hacia mí como crítico, ejerza yo esa función continua o sin él, yo no soy un crítico. No quiero serlo. Aquí hay una nota a pie de Tolkien que dice: creo que la crítica, por válida e intelectualmente seductora que sea, tiene que interponerse en el camino de un escritor que tenga algo personal que decir. Un equilibrista de la cuerda floja puede requerir práctica, pero si inicia una teoría del equilibrio perderá gracia y probablemente se caerá. A decir verdad, si me atrevo alguna vez de nuevo a ventilarme en la crítica, creo que se interpone en el propio camino de uno como escritor. Se lee demasiado y analíticamente. Claro que tú eres un crítico nato. Yo no lo soy. También es un lector nato. Continuó la carta. Soy capaz, a veces, al cabo de una larga meditación, de crítica, pero no soy crítico por naturaleza. He sido en parte y en cierto sentido artificialmente convertido en crítico por la fuerte tendencia que impera en la hermandad. No soy realmente hipercrítico, pues por lo general solo trato de expresar mi gusto, no una crítica universalmente válida. Lo corriente es que me pierda en un extraño mar sin rumbo. Necesito alimentos de cierto tipo, no ejercicio para mi capacidad analítica que normalmente se emplea en otros campos. Porque tengo algo que deseo profundamente hacer y que constituye la tendencia en parte frustrada de mi naturaleza. Sin vanidad alguna o una exagerada idea de la importancia universal que esto tiene, es un hecho que otras cosas tienen para mí menos importancia. Estoy seguro de que la mayoría de ellas son mucho más importantes para el mundo. Pero eso de nada sirve a mi situación. En general, creo que esto me impide ser un crítico digno de consideración, y probablemente me vuelva peor cuando las líneas del otro escritor se me acercan demasiado, como las tuyas a veces. Puede producirse un cortocircuito, un relámpago, una explosión, y aún un mal olor, uno de cuyos ingredientes son quizá meros celos. Sin embargo, sería más justo decir de mí no tanto que tiendo a quedar aprisionado por mi propio gusto, como que cedo al peso de mi propio pequeño, aunque peculiar mensaje. En realidad, padezco, por una variedad de razones, no todas ellas dignas de disculparse, de composición frustrada. Por cierto, una criatura salvaje, un oso cascarrabias, si me puedo comparar a algo de tanto volumen, un amigo doloroso. Pero Dios te bendiga por tu bondad. Y en lugar de confesar como pecaminoso un sentimiento natural de dolor y sus reacciones, nunca irresistidas y de modo inmediato estoy seguro, ten conmigo la generosidad de regalarme los dolores que ha provocado para que pueda compartir el bien para el que los ha aprovechado. No sé si me expreso con claridad, pero supongo que está en nuestro poder, como miembros de Cristo, hacer con eficacia semejantes regalos.
En el más simple de los casos, si un hombre me ha robado algo, ante Dios lo declaro un regalo. Ese es, por supuesto, un modo sencillo de hacer uso de un mal y deshacerse del aguijón, pero no ese es el objetivo directo, de lo contrario no sería efectivo, pues me parece probable que semejante regalo tiene efecto sobre la situación del culpable ante Dios, y en cualquier caso, en todo verdadero deseo de perdonar debe estar presente el deseo de que esto debería ser así. Sería magnífico que en el momento en que uno debe comparecer a juicio para responder de innumerables cargos por males perpetrados contra nuestros hermanos, comprobar inesperadamente que muchos de ellos no han de ser presentados en absoluto, y en cambio que tiene uno participación del bien ocasionado por el propio mal. Y no menos magnífico para el donante, una eterna interacción de alivio y gratitud, pero el culpable debe lamentarlo. De otro modo, supongo que los terribles reinos de la condenación, los carbones encendidos, arderían de manera intolerable. ¿Qué ocurre cuando el culpable está verdaderamente arrepentido, pero la víctima está profundamente ofendida que retiene todo perdón? Es un terrible pensamiento impedir que alguien corra el riesgo de ocasionar innecesariamente mal semejante. Por supuesto, la capacidad de misericordia solo se delega y es siempre ejercida con cooperación o sin ella por autoridad superior. Pero ¿se pierden las alegrías y el consuelo de la cooperación? Mientras pensaba en todo esto, me topé con un pasaje que trataba de las encantadoras relaciones entre Jamie M. Hopkins y su amigo de letras, el canónigo Dixon. Dos hombres con hambre y reconocimiento. El pobre Dixon, cuya History of the Church of England y sus poemas apenas recibieron consideración, y Hopkins inapreciado en su propio terreno. Hopkins parece haber percibido claramente que el reconocimiento con cierta comprensión es, en este mundo, parte esencial del hecho de ser autor, y que su falta constituye un sufrimiento que debe distinguirse de, aun cuando esté mezclado con, el mero deseo de los placeres de la fama y la alabanza. Dixon estaba más bien sorprendido por recibir el aprecio de Hopkins, y muy conmovido por las palabras de Burne-Jones dirigidas a Hopkins que las cito. Se trabaja realmente para el único hombre quizá capaz de elevarse a la comprensión de uno. Pero Hopkins vaciló en lugar de darse cuenta de que aun la esperanza de Burne-Jones puede frustrarse en este mundo tan fácilmente como la fama generalizada. Quizá un pintor como Nigel trabaje para lo que el incendio de su cuadro, la muerte del admirador, puede destruir por completo. Resumió: el único crítico literario justo es Cristo, que admira más que hombre alguno de los dones que él mismo ha concedido. Sometámonos pues a uno y al otro juicio de Cristo, Dios te guarde. Te escribo solo porque así me es más fácil decir estas cosas como quiero decirlas realmente. Si son tontas o parecen serlo, no estaré presente cuando queden dichas de plano. Mis susurrados aparte son por lo general consecuencia de mera pusilanimidad y el temor de que se rían de mí. Esto no requiere respuesta. Pero en cuanto a ti, en la medida en que sea yo un crítico de la conducta, no pierdas la tranquilidad. Cuanto menos tú eres el Freud sin casa que conozco. ¿Ruidoso dices? De ningún modo. Eso es en amplia medida un rumor autodefensivo difundido por Hugo. Si tiene alguna base para él es que el ruido engendra ruido. En tu presencia y bajo tu presidencia estamos a salvo de la competitividad, la mala voluntad, la difamación o las acusaciones sin pruebas. Indudablemente, como dices, en tanto miembro de la hermandad tengo derecho a criticar si me place, pero no olvidaré de ligera la visión que tuve de las heridas y por mí mismo evitaré el menosprecio apresurado. No creo realmente que nadie sea capaz de una crítica valiosa en esas circunstancias, pues se mezclan con meras reacciones. Escuchemos otra vez más pacientemente y permite que te ruegue que publiques el Oxford History of English Language sin intimidad alguna. Pero te lo advierto, si me aburres me vengaré. Es deber de un miembro de los Inklings aburrirse voluntariamente. En ocasiones es su privilegio ser una aburrida. A veces concibo y escribo otras cosas aparte de versos y novelas, y puedo volver sobre ti. En verdad, si nuestro amado y estimado médico ha de plantearnos problemas de la Tierra como una dinamo, soy capaz de pensar en otros problemas igualmente intrincados y bien más triviales sobre los que llamar su atención, aunque solo fuera por el malicioso placer de ver a Hugo, de estar presente, ligeramente estimulado por el alcohol, hacer una imitación del muchacho inteligente de la clase. Pero el Señor os salve a todos. No me encuentro en la necesidad de practicar la paciencia en relación con ninguno de vosotros, salvo en las más raras ocasiones cuando yo mismo me siento cansado y agotado. Me parece entonces mero ruido y una vulgaridad intentarlo. Pero no soy todavía tan viejo ni tan refinado como para que ese estado se haya vuelto permanente. Necesito del ruido con bastante frecuencia. No conozco un ruido más placentero que al llegar al P&B, oír el murmullo en el cual uno puede sumergirse. Tuyo, J.R.R. Tolkien. Como ves, demoré casi una semana el envío de esta. Al releerla no me parece que me vaya a ocasionar ningún daño, y de cualquier modo la mando por temor de que consideres que mis recientes ausencias de las reuniones de los Inklings estén de algún modo relacionadas. He faltado a 3, una porque estaba desesperadamente cansada, las otras por motivos domésticos, la última porque mi hija, Dios la bendiga, siempre respeta los jueves, tuvo que salir esa noche.
Pensaba que no acababa esta carta, ¿eh? Se me ha hecho larga. Ay, que Tolkien está enfadado porque se ha enfadado C.S. Lewis. No voy a ser educada con esta carta. ¿Problemas en el paraíso? Dale caña. Esta carta, en la cual pides perdón, pero no pides perdón, me parece vergonzoso. O sea, es como, yo no soy crítico, pero claro, es que si lo has hecho mal, pero no te lo tomes tan a mal, que no iba a mal, es lo que te quería decir, pero bueno, que es que, joder, pues si lo has hecho mal es como, lo siento, pero versión larga, versión extensa, en la cual creo que en 3 páginas que dura esta carta, en 2 y media no dice nada. Completamente. Y además, rozando, yo qué sé, casi como una especie de neurodivergencia. Es como, porque dice, lo he subrayado, pero nada en tus palabras o tu actitud me dio a entender que te sentías ofendido. Sin embargo, pude ver que lo estabas. De lo contrario, no habría sido humano. Y tu carta muestra en qué grado. Es, yo creo que no estabas ofendido, pero estás en tu derecho de estar ofendido y noté que estabas ofendido. ¿Pero qué dices? Pero que no pienses que me he saltado las reuniones de los Inklings porque no te quería ver porque estabas ofendido, sino simplemente me voy a excusar, en plan de para que lo sepas. Mi hija tenía que salir, tenía que limpiar los cacharros, no. Entonces, no sé qué carta, o sea, cuál sería la crítica, pero tuvo que ser una crítica inmoderada, demoledora, tampoco sé a qué trabajo, pero vamos, son 4 páginas yo no soy crítico, de hecho los detesto, es que eso también lo he subrayado. Porque Sí. la gente dice que lee demasiado y analíticamente. Dice, claro, que tú eres un crítico nato, un crítico nato, yo no lo soy. También tú eres un lector nato, o sea, es como... Yo creo que aquí juegan un poco con el término de inglés de criticism. O sea, vale, ellos son críticos porque editan obras. Claro, ahí están jugando con, vale, yo puedo ser una persona crítica porque edito una obra como Pearl, como Sir Gawain y todo eso y tal. Pero de ahí a ser crítico por decirte las cosas que no me han gustado, pero también se supone que las reuniones de los Inklings era para que la gente le diera su opinión. Claro, eso es. Al mismo Tolkien le dijeron, ¿otra vez elfos? ¿En serio, macho? Entonces... Luego aquí hay un concepto que a mí personalmente dentro del mundo católico no me gusta, que es el de te han hecho mal, pero tú perdonas, entonces cuanto más mal te hacen, pues mejor eres porque más has perdonado. Que esto era lo que decía Santa Teresa de Calcuta. O sea, no. Sed todos súper pobres porque luego os van a recompensar. A mí este concepto no me gusta. Entonces, esta vuelta que le ha dado Tolkien, utilizando él mismo su catolicismo para intentar justificarse de por qué C.S. Lewis no se lo debe de tomar mal. A ver, todo esto es mi opinión, ¿eh? O sea... Tiene un nombre, chantaje emocional. En este caso, chantaje teológico, porque es que le dice literalmente, ¿qué ocurre cuando el culpable está verdaderamente arrepentido, pero la víctima está profundamente ofendida, que retiene todo perdón? Es un terrible pensamiento. Es como, ¿no me perdonas? Recuerda que eso está muy mal. Tío, o sea, deja que el tío te perdone cuando pueda. No le vengas con la religión porque eso sí que es feo. A ver, habría que ver también por lo cual se ha ofendido. O sea, porque a lo mejor a C.S. Lewis le dijo, es que no me ha gustado esta frase, y C.S. Lewis se ofendió. Porque viva toda esta gente de no, yo no me ofendo, pero aquí luego todo el mundo son unos ofendiditos. O sea, luego dicen de nuestra generación que somos los ofendiditos. En fin. Sí, habría que ver la crítica, porque no es lo mismo decir, bueno, es que los personajes no están desarrollados, son muy superficiales, tal. O a lo mejor dijo, mira, esto es la mayor basura que he escuchado en mi vida, no vale para nada. Hay críticas y críticas, obviamente, ¿no? Pero si no, Tolkien me costaría, por otro lado, pensar que ha sido una crítica muy, muy desgarradora. O sea, yo creo que lo más seguro es que fue una crítica que no quiso ser mala del todo, pero tuvo que tocarle alguna fibra a C.S. Lewis que a lo mejor le ofendió más de lo que Tolkien pensaba que... O sea, Es que, yo ¿sabes qué creo que pasa? este es el punto. Las críticas que más ofenden son las que son verdad. O sea, a lo mejor echó herida en la sal, directamente en la herida, y es algo que a C.S. Lewis pues le hirió profundamente, ¿no? Porque en parte tenía razón. Esas son, yo creo, las críticas que más duelen.
pero es conjeturar, no sabemos cómo es. Sobre Pero todo sí, porque además la crítica no creo que haya sido con malicia. O sea, eso no es dice de él, aunque no estas, se claro, en aclara, plan de, no he ido a hacer sangre, pero bueno. no se aclara de todo, es como, bueno, las críticas están para eso, pero bueno, hay críticas, o sea, es que se contradice como con la intención de justificar algo que él mismo sabe que también a lo mejor ha sido un poco duro, ¿no? Y luego sí que me gustaría, pues ya que estamos, a hablar de dos cosillas más. Por un lado, Hugo, que es Hugh Dyson, que es uno de los Inklings, que podemos llamarle mete mierde de los Inklings, porque madre mía, o sea, el comentario que hace de no es que hables demasiado, no eres ruidoso, es porque Dyson siempre decía que le decía a Luis que decían que era ruidoso. Entonces, pues, un poco mete mierda. Sí, o sea, en la nota, verdad. literalmente la nota que pone Humphrey es, Sí, es parece que que estoy Hugo buscándola Dyson, justo. te la leo, dice, parece que Hugo Dyson había estado difundiendo que Tolkien objetaba la nudosidad de Lewis en los Inklings. ¿Sabes? Es como, pero Hugo Dyson, ¿tú no eres así? O sea, cabrón, no hagas eso. Y luego, pues también comentar que la frase dice cuando menos tú eres el freque es un guiño a Sir Gawain, una de las críticas que hizo Tolkien. Y bueno, pues este Hopkins y este Dyson, que aquí aparece Dixon, que aquí aparece, yo no tenía ni idea de quiénes eran y la verdad es que lo he buscado, pues simplemente pues por informarnos un poco más y culturizarnos un poco más. Resulta, lo tengo aquí, un segundito. A ver, por un lado tenemos al canónigo Dixon, que normalmente se le llama como Dean Dixon, es más fácil encontrarlo así. Fue un poeta del siglo XIX que fue maestro de este Hopkins que también comenta aquí. Entonces es verdad que él hizo como una historia de la iglesia que pasó sin pena y sin gloria durante el periodo, pero que bueno, pues parece que más adelante pues se reconoció un poco el valor que podía haber tenido. Y luego sí que nos habla un poco más de Gerard Manley Hopkins, que a mí personalmente no me sonaba absolutamente de nada, no sé si a ti te sonaba. No. Vale, pues este Gerard Manley Hopkins fue un sacerdote jesuita, fue poeta británico y fue uno de los poetas más relevantes del periodo victoriano. O sea, es verdad que pasó un poco sin pena y sin gloria también, pero fue un poeta victoriano que marcó y prerrafaelita que estuvo en el movimiento de Oxford. Y entonces, pues sí que parece que influyó en diferentes poetas que sí que nos suenan, en los cuales, pues por ejemplo, tenemos a Arthur Wiley, al Premio Nobel de Literatura Eliot o al español Ángel Martínez Baigorri. Todo esto lo estoy dando en la Wikipedia, lo siento. Sí que además, pues no se nos olvide que Tolkien es un verdadero fan acérrimo del periodo victoriano. De hecho, muchas veces se dice que Tolkien parece que había nacido casi más en el periodo victoriano que en el periodo en el que nació. Y los victorianos, pues, esta persona es contemporánea a Morris, entonces, pues sí que es normal que tire pues un poquito, ¿no? de este tipo de autores que, bueno, pues mira, por haberlo sacado, pues hemos conocido a un nuevo poeta, que por cierto, por lo que cuentan, se inventó diferentes tipos de versos y tal, o sea que fue una persona bastante prolífica. Entonces sí que es normal que él pensara que había hecho muchas cosas y, como bien dice en la carta, la gente no se lo reconoció en el momento. De hecho, por eso yo creo que no nos suena, porque Eliot, por ejemplo, sí que nos puede sonar más, pero a mí este Hopkins no me sonaba de nada. Pero bueno, yo imagino que te vas al Reino Unido y tampoco saben quién es Ramiro de Maeztu, ¿sabes? O sea, tampoco podemos sabernos todo. También me gusta la comparativa que hace con el pintor y hoja de Nigel, que ya hemos comentado alguna vez sobre Nigel. Creo que es mejor que os leáis el para entender bien esta comparativa. Pero bueno, que vemos que él saca Nigel. Y por la verdad es que poquita cosilla más sobre esta carta. Sí, es una carta interesante a la que le falta mucho contexto, ¿no? Sería interesante conocer exactamente de qué hablan, pero bueno, es divertido cómo Tolkien usa la dialéctica para defenderse, cómo hace el juego del trilero, le habla del perdón, de cómo debería ser el perdón y cosas así, pero bueno. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. ¿Esta sí me toca a mí? Sí, esta sí. Vale, estupendo. 114, efectivamente. De una carta a Hugh Brogan. Data del 7 de abril de 1948.
Brogan, entonces un escolar, le había escrito a Tolkien elogiando El Hobbit y solicitando más información sobre el mundo que la obra describía. Me alegro de que te gustara El Hobbit. En realidad, he dedicado 10 años a escribir otra obra más larga sobre el mismo mundo y periodo de la historia, en la que puede aprendérselo todo acerca del nigromante y las minas de Moria. Solo la dificultad de escribir los últimos capítulos y la escasez de papel han impedido hasta ahora su publicación. Cuando menos, espero terminarlo este año. Y, por cierto, permitiré que dispongas de información previa. Hace ya mucho escribí y entregué las pruebas hace un año, otra obra breve, sobre un periodo algo distinto. Egidio, el granjero de Ham. No sé, fuera del papel, qué es lo que está demorando su publicación, pero debería aparecer en el otoño o en el invierno. No obstante, no satisfará curiosidad alguna sobre el otro mundo, más antiguo. Me temo que no encontrarás información alguna en las obras de referencia corrientes, pues soy yo el que posee todos los documentos y los editores no quieren publicarlos. Lo que necesitas realmente es el Silmarillion, que virtualmente es la historia de los Eldali, o elfos, según una traducción no muy afortunada, desde su despertar hasta la última alianza y el primer derrocamiento temporio de Sauron, el nigromante. Esta obra te conduciría casi hasta el periodo del Hobbit. También serían deseables algunos mapas, cuadros cronológicos y alguna información elemental acerca de las lenguas de los Eldarin, o élficas. Yo tengo todas esas cosas, por supuesto, y se las conoce en un pequeño círculo del que forman parte mis hijos, todos ellos otrora alumnos de la Dragon School. Si me es posible disponer de algún tiempo y un modo de reproducirlos o reproducir partes de ellos a máquina, por ejemplo, y sigues interesado en esta región poco explorada de la prehistoria, te enviaré algunos de estos documentos. Aquí finaliza la carta. Me encanta cómo Tolkien está ilusionadísimo con estos primeros fans que le piden más y él dice, sí, déjame, lo hago, te lo mando todo, fotos, mapas, cronologías. Está deseando publicar. Y me hace muchísima gracia, me hace especial gracia lo de tú lo que necesitas realmente es el Silmarillion, eso es lo que quieres, lo que buscas es lo que estoy escribiendo que no me dejan publicar, ¿no? Porque también le habla de Egidio una vez más, oye, tengo también una otra historia que parece que va a ser la más inmediata, bueno, la que se va a publicar con más inmediatez, pero esa me temo que no va a satisfacer lo que tú buscas. Estoy trabajando en otra, en la que llevo los últimos 10 años, que esa entra pronto, pero por la escasez de papel no se puede. Pero tú lo que quieres es el Silmarillion, quieres la historia de los elfos, quieres verlos batallar y saber de dónde viene Sauron, ¿no? Y eso me hace mucha gracia, ¿no? Un poco más, realmente esta carta no tiene mucho, es sobre todo la ilusión. Yo lo que veo en esta carta es la ilusión que tiene Tolkien al leer las cartas de sus fans, de sus entusiastas, y cómo les corresponde, ¿no? Que si por él fuera, le enviaba el Silmarillion a Brohan para que se lo lea, o sea, perfectamente. Eso ya no pasa, obviamente, ¿no? Entonces me hace mucha gracia. No sé si quieres añadir algo. No, porque de hecho enlaza muy bien con la siguiente carta. Estupendo. Pues venga, pues pasamos a la siguiente. Pues vamos a la última carta que vamos a ver hoy, que es la carta número 115 de Catherine Farrer. Muy bien. Que nos dice, la señora Farrer, según parece, había expresado el deseo de leer el Silmarillion y otros manuscritos afines. 15 de junio, no se menciona el año, probablemente 1948, Merton College, Oxford, estimada señora Farrer. Lamento haber tardado tanto en responderle, porque eso puede haberme hecho aparecer como desgraciado, pero en realidad su amable carta me conmovió verdaderamente y también me entusiasmó. Porque aunque he trabajado en los pequeños huecos que pude abrirme en el tiempo, en estas cosas desde 1914 poco más o menos, nunca encontré a nadie, salvo C.S. Lewis y mi Christopher, que quisiera leerlas y nadie quiere publicarlas. Desde que escribió usted, he dedicado el tiempo de que podía disponer seleccionando de esta masa de material inconcluso las partes más o menos terminadas y leíbles, quiero decir legibles. Puede que encuentre la compendiosa historia o el Silmarillion tolerable, aunque solo esté revisada a medias. Los cuentos largos de los que fue extraída por Pengolot están incompletos o no han sido actualizados. La caída de Gondolin, la balada de Beren y Lúthien en verso, Los hijos de Urin. Estoy desolado por mí mismo al no poder encontrar los anillos del poder, que junto con la caída de Númenor es el eslabón entre el Silmarillion y el mundo de los hobbits. Pero el esencial se incluye en el capítulo 2 del Señor de los Anillos. Este libro, por supuesto, sería más fácil de escribir si el Silmarillion se publicara primero.
En algún momento del día le enviaré algunos manuscritos únicos. Le agradezco que me recuerde sus oraciones. Suyo, sinceramente, Ronald Tolkien. A mí esta carta me fascina. Me parece lo que tú estabas diciendo antes. O sea, se nota la ilusión que tiene porque a alguien le interese. De hecho, dice claramente, a nadie le importa, menos a C.S. Lewis y a Christopher. Nadie me quiere publicar el Silmarillion. ¿Por qué no me quiere publicar el Silmarillion? Con lo fácil que sería todo. Entra muy en crisis. El Pengolot este que dice, bueno, pues Pengolot en este momento todavía sigue en el mundo del Silmarillion. Pengolot va a desaparecer. Aquí tenemos como justo un punto entre la historia de los cuentos perdidos y el Silmarillion. O sea, Pengolot es la persona a la que le cuenta el Silmarillion, que tienes todas estas historias y demás. Vemos que para Tolkien siempre los 3 pilares básicos de sus obras han sido La caída de Gondolin, Beren y Lúthien y los hijos de Húrin. Y tiene tantos papeles que no sabe dónde ha dejado los anillos de poder. Sí. Me parece fascinante. O sea, no sé dónde están. Pero sabe que están junto con la caída de Númenor. Númenor, porque sí. El Acalávis y los anillos de poder están ahí juntos, como veis luego en la publicación de lo que conocemos como el Silmarillion, pero bueno. Y esta es la mujer, o sea, Catherine Farrer es la misma a la que le escribía la carta que he leído previamente, la carta número 112. Y entonces por eso quería como esta segunda parte, porque parece que finalmente en noviembre sí que le envía a Catherine, le envía los documentos que le había prometido en la carta. Entonces, según nos dice aquí nuestros amigos Hammond School, le mandó lo que sería parte del Quenta Silmarillion y las diferentes historias de si el mundo es plano o el mundo es redondo. Y también parte de la Inurindale. Entonces, perdón, se las empieza a mandar en noviembre de 1947, es cuando empieza a hablar con ella, que es cuando hemos visto la otra carta. Es justo ahora, en junio de 1948, cuando le manda, como bien dice, después estos documentos, que me he liado. Y sí que tenemos que en octubre de 1948 parece que esto lo recoge Christopher Tolkien en el Anillo de Morgoth. O sea, esto ya no va a aparecer en las cartas, pero aparece en el Anillo de Morgoth. Y sí que tenemos la respuesta de Catherine Farrer a estas cartas, a esto de cuentas Silmarillion. Y hay una cosa que es lo que Christopher destaca, y es que Catherine le dice a Tolkien que se olvide de hacer la Tierra redonda, que la Tierra tiene que ser plana. Y entonces parece que dice, lo voy a traducir, esto está en inglés, o sea que os voy a traducir un poco simultáneo, ¿vale? La esperanza del, dice, la versión de la Tierra plana es la mejor. La esperanza de un cielo es la única cosa que hace que la astronomía moderna sea tolerable. De otra manera, debería haber un este y un oeste y muros. Ideas y opciones y no un ciclo sin final por el que vagar. No sé si, o sea, es que es un poco así complejo porque está como muy extraído, pero vamos, viene a decir esta señora que es terraplanista que la Tierra no puede ser redonda porque tiene que haber un este, un oeste y unos muros, porque si no estarías todo el rato vagando y jamás llegarías al ciclo sin fin, al cielo, porque no llegarías. Sí. Entonces esa es la cuestión por la cual, bueno, ya sabéis que luego Tolkien va a hacer una mezcla de las dos, entonces la Tierra va a ser plana hasta la caída de Númenor, que entonces la Tierra se vuelve redonda. Y bueno, sí, y ya está. Y bueno, pues la verdad es que tampoco voy a comentar mucho más de esta carta, simplemente, bueno, pues hablar un poquito de quién es Catherine Farrer, y no sé si tú quieres comentar alguna cosilla más, pero yo creo que no tengo mucho más que decir, la verdad. Eso es, que él tiene, pues eso, un interés muy intenso en que se publique el Silmarillion, que él lo ve como un gran prólogo de 400 páginas que vendría antes del Señor de los Anillos, antes del Hobbit y antes del Señor de los Anillos, y que, creo que lo dice por aquí, ayudaría a entender el resto de las obras, ¿no? Pero si recordáis, fue en la carta 22 o 23, él envía precisamente la balada de Beren y Lúthien y envía algo sobre los hijos de Húrin, y es cuando el hijo de Allen Anwin, no, el hijo de Reiner, ¿no? Reiner Anwin, el hijo. Bueno, él le dice que tiene un estilo vagamente céltico y entonces queda como apartado. Él ha seguido trabajando
Aquí además ahora el tiempo pasa cada vez más. Desde que ha escrito a Catherine Ferrer había pasado un año. Sí, no, le escribe en noviembre y esto es junio. Esto es junio, es que... 6 meses, 7, sí. Pasa bastante tiempo entre carta y carta. Bueno, pues desde esa otra carta han pasado, pues desde el 37, ¿no? Que lo envía él, y estamos en el 48, 11 años. Él ha seguido trabajando, Beren Lúthien aún está en verso, ¿vale? Que sabéis que luego lo va a pasar a prosa, y luego empezará a escribir lo de los anales de Valinor y lo hará todo como si fuera una cronología para intentar simplificarlo, pero bueno, como sabemos, nunca llegará a publicar el Silmarillion, publicará El Señor de los Anillos. También recordar que estamos en 1948, la Comunidad del Anillo no se publica hasta 1954, o sea, que es que quedan 6 años. El libro está casi completo, pero quedan 6 años. Y El Señor de los Anillos sigue teniendo 5 capítulos. No hay 6 aún. Eso es, 5 libros, 5 libros. Eso, perdón, 5 libros, 5 sí, libros. sí. Eso es. Él está diciendo, no, si ya está acabado, ya está. No, para nada, luego va a empezar a añadir más cosillas, ¿no? Pero él tiene muchísima ilusión por favor, échale un vistacillo, recomiéndame, cuéntame qué tal te parece y envía a los fans ahí sus pequeños bosquejos, sus notas. ¿Cuántas se habrán perdido por el camino? Pero sí, yo creo que estas cartas rebosan sobre todo ilusión. Ilusión por ver que la gente quiere saber más sobre el mundo que él ha creado. Y que también mola ver un poco unas cartas que no sean a Anwin y a su hijo. O sea, o académicas en plan C.S. Lewis, sino pues algo un poquito más, un poco distinto. Luego nos vamos a hartar de leer cartas de fans con sus rayadas, pero de momento él está muy ilusionado. De hecho, él terminará harto también de contestar ciertas cosas y por eso ahora... Pero efectivamente, es que a partir de ahora es el ciclo, entramos en un ciclo en donde empieza a tener fans, empieza a tener gente que ha releído sus libros y que quiere saber más y que quiere preguntarle por cosas, etc. Yo para mí este es el núcleo divertido de las cartas, ¿no? Pues sí, pues yo creo que ya está por Estamos hoy. listos, ¿no? Eso es. Ya continuamos en 2 semanas. Bueno, la hablamos. Vale. Luego te digo por qué. Vale. No, es que no sé si has visto qué pasa dentro de 4 semanas. Sí, y a lo mejor dentro de 4 semanas no te va bien. Eso es. En 2 semanas no lo sé. En 4 sé que no voy a poder. Por eso te digo que a lo mejor es mejor en 3. Lo vamos viendo, lo vamos viendo. Por eso, lo vamos viendo. Estad atentos a las redes, ya sabéis, las estoy poniendo aquí abajo. También aquí nos podéis seguir en Twitter, las voy a volver a poner aquí en el chat. Estad atentos, publicaremos las próximas. Es verdad que este mayo hemos estado un poco perdidos en Twitch, pero bueno, a ver si ya en junio nos centramos un poco más, que hemos tenido mucho lío. Todo el mundo. Sí. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharnos, ya sea por Twitch, los que nos vais a ver posteriormente en YouTube. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, como nosotras contando esto, y nos vemos prontito. Eso es. Muchas gracias, Aredel. Nos vemos en 2-3 semanas. Chao. Chao.